Bien, queridos hermanos, hoy día es martes 23 de septiembre, martes 23 de septiembre, hermanos. Este trimestre, el tercer trimestre, se termina pues con esta lección, hermanos, esta última semana, y luego entraremos a otro libro, a estudiar el libro de Josué, estudiaremos, hermanos, el siguiente trimestre, Dios mediante. Hoy, hermanos, el título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. A ver si alguien puede participar ya prendiendo su micro y dando lectura para confirmar si se ve o no se ve la presentación. El tabernáculo construido. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Ahí está nuestro hermano Celso. El tabernáculo construido, hermanos. Participen, hermanos, pregunten, hermanos. Vamos a hablar de esto, ¿no, hermanos? ¿Cómo se ha construido este tabernáculo, no? ¿Cómo se ha construido este tabernáculo? No, eh, de eso vamos a tratar. Tal vez necesitas conocer algo más o quieres comentar algo, quieres ya, hermano, hacernos ver, ¿no? De qué se trata, ¿no? Esta lección. Participa, hermano. Ahí hay un gráfico también, hermanos. No sé si logran ver, hermanos, acerca del tabernáculo, que sacó dibujos, hermanos, de imágenes del internet. Entonces ahí, si logran ver, hermanos, pues ahí está el santuario, ¿no? Ahí están sus límites, hay cortinas, ¿no? Ahí están ¿no? Ah, diríamos, parantes, no sé, ahí está, ¿no? Todo el espacio. Ahí está el atrio, el patio, ¿no? El entorno, y ahí está propiamente la carpa, hermanos, ahí está. No se logra ver tanto, pero ahí está el altar de afuera, el altar de sacrificios, el lavatorio, y ahí ingresando se supone que ahí está, pues, ¿no? El candelabro de 7 brazos, la mesa del pan de proporciones, el altar de incienso. En el fondo está el lugar santísimo, donde está, pues, ¿no? El arca del pacto, la ley de los 10 mandamientos, ahí adentro está un recipiente con el maná que habían comido, ¿no? Ahí en el desierto, ahí estaba con el fuego y también la vara de Aarón que reverdeció. Ahí está el propiciatorio ahí encima del arca del pacto, o sea, la tapa y 2 querubines de oro se hecho ahí, contemplando ahí donde se hacían los servicios, ¿no? Importante, un día de juicio, ¿no? Y en el lugar santo cada día. Bueno, de todo esto vamos a hablar ahora, hermanos, pero ¿cómo se construyó pues este santuario, hermanos? ¿Fue idea de Moisés o de algún sabio inteligente, algún artista? ¿Cómo fue construido esto, hermanos, no? ¿Cómo fue construido? Muy bien. Hermano, Sí, hermano, pregunte, participe. la pregunta sería, ¿cómo está construido nuestro tabernáculo o nuestro santuario que vendría a ser nosotros? ¿Cómo está compuesto es nuestro santuario? Ahí vemos, por ejemplo, 12 panes, la mesa. Ahí está, cómo está nuestra mesa. 12 panes, estudio de la palabra de Dios. Hay un lugar designado. Y la oración incienso. Tenemos un lugar ya designado para orar. Tenemos agua, fuente para lavar las manos, o sea, aseo. Tenemos, digamos, la lámpara que vendría a ser palabra de Dios, como estamos reflejando, etcétera, etcétera. Y entonces esto es tan necesario para nosotros, no solamente saber la historia, lo que ha pasado, sino que llevar a nosotros, a nuestra casa, a nuestra persona en sí, nuestro corazón. Ejemplo, Segunda Reyes, capítulo 10:4 creo que es, donde dice, donde visitaba Eliseo, a Sunamita le ponía una mesa, una lámpara, una, que más, cama, su mesa y una silla. Ahí ponían para cuando llegue Eliseo esté disponible para que estudie, para que
ese tabernáculo esté al día. Eso era, ¿no? Entonces, nosotros también debe ser algo, esto debe ser hecho práctica para nosotros, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Gracias a ti por tu participación. Así, hermanos, participemos, así vamos a aprender. Muy bien, nuestro hermano está mencionando, hermanos, la aplicación, ¿no? De esta construcción de este santuario. ¿Qué cosa es lo que simboliza en la práctica respecto a nosotros, que también somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Templo de Dios, morada de Dios, de nuestro santuario hablando? ¿Cómo estamos nosotros cuidando, ¿no? Nuestro santuario? O sea, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, ¿no? Todo nuestro ser. Bueno, entonces nuestro hermano está mencionando en primer lugar, diríamos, ¿no? Añadiendo a lo que dijo ya nuestro hermano Celso, en primer lugar el ser humano lo que hacemos es conocer que Dios estuvo en esta tierra a través de Jesús y que Él vino para morir por nuestro pecado, ¿no es cierto? Entonces ese es el entendimiento, conocimiento, y ese es el plan de salvación, ¿no es cierto? Entonces, y cuando uno conoce y acepta eso, quiere ser salvo, quiere vivir eternamente, se bautiza, ahí está el lavatorio, ¿no? Entonces empezamos por el, el, el altar de sacrificios, ¿no? Que está en el atrio, aquí en el atrio, hermanos, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, em, luego, hermanos, pues está el lavatorio. Si ustedes están viendo el gráfico, hermanos, representa el bautismo, que uno se entrega, acepta, ¿no? Y entrega su vida al Señor en el bautismo y nace como hijo de Dios. Y luego entra al lugar santo. Bueno, es un símbolo, ¿no? Al entrar en el lugar santo, como el hermano lo mencionó, había cada semana se ponía 12 panes, representa el pan de vida que es el Señor Jesucristo, su palabra, ¿no? Él dijo, coman mi carne, tomen mi sangre, entendiendo de que debemos cada día estudiar su palabra, pues no alimentarnos de esa palabra, porque es lo que nos hace vivir como cristianos. Eso era continuo, permanente, ¿no? Entonces, por otra parte, hermanos, la lámpara, como también mencionó, viene a ser pues la representación, la luz continua que se iluminaba allí, hermanos, ¿no? Con el aceite que representa el Espíritu Santo, es por la presencia justamente del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro santuario, como el hermano lo menciona, ¿no? Y el incienso, hermanos, es pues, la oración continua también que permanente, diariamente, ¿no? El sacerdote encendía el incienso y todo olor grato con la justificación del Señor Jesús, la oración permanente, ¿no? Entonces, cuando uno se entrega a Dios, necesariamente tiene que alimentarse la palabra del Señor, porque si no se alimenta, muere también, pues ese cristiano. Y tenemos que estar con el Espíritu Santo que nos dirija, ¿no? Permanentemente. Si no nos dirige el Espíritu Santo, entonces el enemigo nos estaría dirigiendo. Ahora el incienso, las oraciones, permanente comunión, ¿no? En oración, y esta oración es con la justificación del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, lo que nuestro hermano ha mencionado, y gracias de eso, pues se trata, ¿no? Y estamos yendo, ¿no? A la aplicación ya, hermanos, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar, quiere participar? Así vamos aprendiendo, hermanos. Vamos a ir repitiendo una y otra vez, y eso que se nos grabe, hermanos, y hay que llevarlo a la práctica, hermanos. Preguntas, participa, hermanos. Hay varios dibujos que he sacado ahí del internet, ahí ustedes Hermano podrán ver. Justo, Sí, por favor, hermana, participe. disculpe que acabo de llegar, sí. Hermano, bueno, ya había dicho el hermano Celso la aplicación espiritual para nuestra vida, pero vemos también que el santuario que Dios hizo replicar en esta tierra, ¿cierto? Tenía que ver también con el plan de redención que él tenía preparado ya de antemano, ¿ah? Antes de que nosotros incluso fuéramos formados, dice el Señor. Eh, cada, cada instrumento, cada utensilio, cada espacio que había en el santuario hablaba acerca de Jesús. Todo tenía que ver con el plan de redención. Entonces, sería hermoso, ayer lo comentaba, ¿cierto? Que pudiésemos estudiar un día acerca de todos los elementos que hay allí y pudiésemos vincularlos, ¿cierto? Cómo simboliza cada uno a Jesús. Pero es eso, mis hermanos, que el hombre pudiera entender, ¿cierto? Este sacrificio.
Lamentablemente este plan se malogra en el sentido de que se convirtieron después en eso solamente, en sacrificios. Y el Señor llega a un punto en que dice, estoy harto de sacrificios de toros y de animales, ¿cierto? Todos son del Señor, todos son de Dios, pero el Señor lo que quería eran corazones sinceros, corazones contritos, arrepentidos, que se acercaran a Él. Pero lamentablemente esto que en un comienzo era para enseñarles lo que se venía respecto al Mesías, respecto a Jesucristo, se ve todo distorsionado porque el hombre no entiende, sino que todo lo contrario, empieza a hacer las cosas por hacerlas mecánicamente. Yo no sé si se puede comparar al punto de, por ejemplo, de las indulgencias. La gente compraba las indulgencias y pensaba que con eso, bien, listo, su pecado estaba perdonado. Incluso podían comprar indulgencias por aquellos pecados que aún no habían cometido. Entonces, pensar así, sin ver el símbolo de esto, podríamos decir, claro, mato el corderito y listo, y estoy perdonado. Pero no se trataba de eso, ¿cierto? Había algo mucho más allí. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, hay que cuidarnos de ese aspecto, como dice nuestra hermana, ¿no? De que a veces todo esto simbolismo, todo ello, uno lo puede llevar, ¿no? O sea, en otra dirección, a idolatrar esos objetos o no entendiendo hacer las cosas mecánicamente. Entonces, eso, pues, era desagradable para Dios, ¿no? Que no se entienda, ¿no? Y que se haga las cosas sin entendimiento, ¿no? Sin comprender por qué se hace una cosa, por qué no se practica o dice Dios que se haga las cosas, ¿no? Y bueno, habría que entender, justamente esta lección nos lleva a eso, ¿no? A entender cada parte, cada instrumento, cada no, objeto que se tiene también allí, hermanos, tiene pues una explicación. O sea, en la sabiduría de Dios, hermanos, tiene pues una explicación. Por ejemplo, en la creación de esta tierra, nada más, hermanos. Es una maravilla, pues. Y el hombre que vivimos acá, no se dice, el científico va investigando, el físico, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Qué le dice? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No? Porque hay diferentes elementos químicos, el químico, por ejemplo, no va contando. O el que estudia el cuerpo humano, cuántos huesos tiene el cuerpo, por qué estos huesos, por qué estos órganos, para qué sirve esto y cómo es que el hombre funciona. Es una maravilla, pues, hermanos, ¿no? Entonces, todo lo que hace en el santuario también, todo sirve de algo, de algo. Tal vez no entendemos nosotros, ¿no? De repente ya cuando estemos con el Señor le vamos a decirle, Señor, ¿por qué esto, no? ¿Por qué había, digamos, 10 cortinas? ¿Por qué habían esto? Porque el que ha indicado es Dios, ¿no? ¿Por qué en la ropa del sacerdote había tal cosa? ¿Por qué esta? ¿Por qué aquello? ¿Por qué todo? Hay aquellas cosas que no entendemos, ¿no? Las dimensiones, la cantidad de oro, plata que se ha utilizado. Tal vez no logramos ahora entender o alguien lo entiende, que lo comparta, ¿no? Para poder entenderlo y así, ¿no? Conocer más acerca de este plan de salvación, porque todo esto muestra el plan de salvación, pues, hermanos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está el santuario, el dibujo, hermanos, miren, así en forma gráfica, he sacado dibujos de internet. No, yo no he dibujado nada, ¿no? Hermanos, yo solamente tomo de allí y lo pongo y lo comparto, pues, hermanos, ¿no? Ahí está, el tabernáculo, hermanos. Entonces, ahí hay un hermano, un pastor, el pastor Farías, apellida Farías, es de Chile, este pastor, y este pastor explica la lección en el mismo lugar, pues no allá. Y allá en un determinado lugar han construido, pues hermanos, una réplica, una copia, ¿cómo sería más o menos? Si hubiera tiempo, hermanos, pues lo vamos a presentar, ¿no? Lo que él explica, algo, ¿no? De lo que él explica, unos cuantos minutos para poder entender un poquito más, porque así teóricamente nada más a veces no logramos entender. Cuando es gráfico ya se entiende de mejor manera, cuando se visualiza, pues entonces se graba de mejor manera las enseñanzas, ¿no? Bueno. Ahí, por ejemplo, este dibujo que saqué de esa presentación, entrada al atrio del tabernáculo, él está en ese lugar, ¿no? Y hay una réplica allí.
¿Qué más, hermanos? También ahí está el santuario, esa réplica que han hecho ahí en un determinado lugar, hermanos, ¿no? Que está entre Egipto, Jordania, me parece, han hecho eso. Vamos a luego, pero vamos a ir a la lección, hermanos, vamos a tratar de aprovechar el tiempo porque es bastante texto bíblico aquí, hermanos. Mira, lee Éxodo 36 del versículo 8 al capítulo 39. Entonces, tendría que leer capítulo 36, capítulo 37, capítulo 38, hasta el capítulo 39, hermanos. Prácticamente como es la última lección, hasta el último capítulo también de este libro de Éxodo, pues hermanos, y ahí terminó nuestro estudio del libro de Éxodo. Ahora, la pregunta que nos haces nos dice, ¿por qué crees, hermano? ¿Por qué crees que se dieron instrucciones tan explícitas? O sea, quiere decir que instrucciones que nos dice con claridad, hermanos, no nos dice, así vas a hacer tal cosa, tantos broches va a haber aquí, se van a enlazar así, cómo van a estar las maderas acá, qué tipo de madera, de acacia, sus bases, cómo va a ser, no de qué metal va a ser, todo, hermanos. El arca, cómo va a ser, de qué cosa, de oro puro, es las dimensiones, cuántos codos va a haber, cuántos palmos va a haber, ¿no es cierto? Todo, la altura, todo, es con exactitud, hermano, todo. El Señor, todos esos detalles, dice, ¿no? ¿Por qué así? Dice, ¿no? ¿Por qué crees que Dios dio pues esas instrucciones tan claras, o sea, explícitas? La otra pregunta dice, ¿qué nos enseña esto acerca del interés de Dios por cada detalle? A ver, ¿qué pensamos, hermanos, no? Que Dios, no, el interés de Dios por cada detalle no lo deja, ¿no? A la imaginación del que va a hacer las cosas, a él como se imagina, no, sino tenía que hacer como Dios manda. Justamente los textos bíblicos que empezamos a leer, voy a empezar a leer, hermanos, pero no lo voy a leer todo porque vamos a hacer un resumen nada más, hermanos. Pero empiezo a leer para que se den cuenta, hermanos, ¿no? Para que se pueda entender. Éxodo 36 del 8, ¿no? En adelante, dice aquí. Todos los sabios de corazón, hermanos, los sabios de corazón, dice, de entre los que hacían la obra, esta obra, ¿no? Lo hicieron, dice, o hicieron, dice, el tabernáculo de 10 cortinas de lino. Claro, preguntas puede haber, ¿por qué de lino? ¿Por qué 10 cortinas, no? Y no solamente dice el lino, torcido. ¿Cómo es eso, no? Es de cosas que no a veces entendemos, pero no, pero hay que imaginar, ¿no? Telas, nosotros, de lino, ¿no? Y torcido. ¿A qué se refiere? Azul, dicen, ¿no? Serían otras telas. Púrpura, carmesí, otras telas serían, ¿no? O hilos. Las hicieron, pues, hermanos, esas telas, dice, esas cortinas, con querubines, dice, o sea, habían, o sea, estas decoraciones o dibujos, adornos de querubines en esas cortinas, hermanos, de obra primorosa, hermanos, era hermoso, excelente, así tenían que ser, y Dios también dio, pues, la sabiduría, si hemos estudiado, dio su espíritu a ciertas personas para que lo hagan exactamente como Dios les ordenó. La longitud, miren, de una cortina era de 28 codos. Ahora, ¿qué significa codos? 28 codos. Dice, nuestras medidas de nosotros aquí son centímetros, metros, medimos en kilómetros. Bueno, en este caso, ¿qué significa un codo? Bueno, esas medidas, hermanos, es que, ¿no? Vemos ahí, ¿no? De que del codo que tenemos en nuestra mano, extendemos nuestros dedos así, y hasta el dedo más grande, ¿no es cierto? Hasta allí sería un codo. ¿Cuánto mide ese codo, hermanos? Unos 45 centímetros aproximadamente. Otros dicen hasta 50 centímetros. Bueno, o medio metro, ¿no? Si sería 28 codos, entonces, ¿cuánto sería, pues, en metros, digamos? Así, yo lo consideraría, digamos, un codo, ya de que sea medio metro. Entonces, 28, la mitad sería, pues, 14, ¿no es cierto? ¿Está bien, hermanos? Entonces, más o menos las cortinas de esa dimensión. O sea, bueno, aquí hay exactitud también, pues en estos los codos habría que ver qué medida tenía. Aproximadamente era 45 centímetros, hermanos. Y la altura mira, de esas cortinas eran de 4 codos, dicen, ¿no? O no, la anchura, dice, de 4 codos, la anchura de 4 codos, ¿no? O 2 metros, digamos, aproximadamente.
Todas las cortinas eran de igual medida, 5 de las cortinas las unió entre sí, o sea, se tenía que unir y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí, se unían, hermanos, ¿no? Y como hemos visto ahí, ¿no? El santuario, todo en el entorno, habían límites con cortinas, propiamente el santuario, el lugar santo, santísimo, también con cortinas y cubiertas tenía como techos, también cortinas. E hizo pues lazadas también, dice, de azul en la orilla de las cortinas. O sea, habrían, ¿no? Para amarrar, dice, orillas, lazadas, dice, azul en la orilla de las cortinas que estaban al extremo de la primera serie e hizo lo mismo en la orilla de la cortina al final de la segunda serie. 50 lazadas, hermanos, mira, ahí está con número, Dios le ha indicado, sí, 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina segunda, de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las lazadas de las otras. Hizo también 50 corchetes de oro. Mira, corchetes de oro. Los corchetes eran de oro para enlazarlos, ¿no? Con los cuales enlazó pues las cortinas una con otra y así quedó formado un tabernáculo. Ahí está, hermanos. También asimismo cortinas de pelo de cabra. Imagínate cómo tejerían el pelo de cabra, ¿no? Y hilos y así hacían cortinas, telas, hermanos. Ahí cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo, dice. O sea, sería para la cubierta, ¿no? 11 cortinas hizo, dice, la longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, dice, y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas, como era 11, aparte, dice. Hizo además. Y así, hermanos, miren, aquí continúa, mire, hay bastante información. Y hermanos, pues yo estoy pasando ya aquí todo, pero solamente quiero que noten los detalles que dicen, con todo detalle, hermanos. Entonces no había que. Después en el siguiente capítulo habla de Besaleel. Hizo también Besaleel el arca de madera de acacia. Besaleel, pues una persona, ¿no? Al cual le dio pues su espíritu Dios de esa capacidad, ¿no? De ser ¿cómo diríamos? Una persona con el talento de hacer esas cosas maravillosas que Dios decía, ¿no? Entonces dice, también Bezalel hizo, ¿no? El arca de madera de acacia. O sea, el arca, hermanos, ahí están con las medidas. O sea, donde está, pues, hermanos, la tabla de los 10 mandamientos, ¿no? Ahí están las medidas, ¿no? Ahí dice, ¿no? Su longitud era de 2 codos y medio, hermanos, 2 codos. Imagínense, 2 codos y medio sería, digamos, no sé, 2 codos sería, digamos, ya 1 metro, ya y medio, digamos, ya. Entonces, van más o menos su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. Así tenía que ser, hermanos. Recordando que codo hemos dicho que equivale más o menos a 45 centímetros, ¿no? La distancia que hay de nuestro codo, de nuestra mano hasta el dedo, ¿no? Extendiendo nuestro dedo, el más grande, ¿no? El dedo medio. Y así lo cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Era de acacia, pero estaba cubierto pues de oro, hermanos. Y hizo una cornisa, había cornisas, ¿no? O sea, partes salientes de esta arca. Por ahí había también argollas donde le metían los palos, ¿no es cierto? Las varillas para cargar, porque se trasladaba todo esto, pues, hermanos, ¿no? Y así explica, así mismo dice, estoy saltándome aquí, dice, hizo así mismo el propiciatorio de oro puro. La tapa de este arca, hermanos, es el propiciatorio de oro puro era, ¿no? Su longitud de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, hizo también los 2 querubines de oro ahí, en una sola, ¿no? Labrados a martillo, hermanos, mire, Dios ha dicho labrados a martillo, no podían labrarse con otra cosa, con martillo, dice, ¿no? En los 2 extremos del propiciatorio, hermano, los querubines, ¿no? Labrados con martillo, dice querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. Así estaba en el propiciatorio, o sea, la tapa propiciatorio, ¿no? Y ahí está, hermanos. Hizo también, dice aquí, saltándome, ¿no? La mesa de madera de acacia. Entonces, la mesa de los panes de proposición, ¿de qué madera? La madera que se usaba era acacia, hermanos, acacia, ¿no? Cuando uno ve esos arbolitos que este pastor Farías hace ver, hermanos, desde cómo sacan madera, de acá aparece un arbusto nada más, estos árboles de acacia, hermanos. Su longitud de 2 codos y anchura de todas las medidas ahí están, hermanos, todo, 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 todo ahí está. Después también hizo, dice así mismo, el candelero de oro puro, hermanos, labrada a martillo también.
El candelabro tenía 7 brazos, ¿no? Ahí su pie, su caña, su copa, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. O sea, habían manzanitas como adorno, o sea, bueno, y sus lados hacían pues, 6 brazos, ¿no? 3 a un lado, 3 al otro lado, y así va explicando todo detalle, hermanos, voy saltándome. Hizo también, dice, el altar del incienso, hermanos, donde estaba en el lugar santo, ¿no? Esta mesa del pan de proporciones, el altar del incienso y también está el candelabro de oro. Hizo también el altar de incienso de madera de acacia, todo de acacia, hermanos, ¿no? De un codo su longitud y otro codo su anchura, cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos, y tenían 4 cuernos este altar de incienso, hermanos. Ahí se pintaba con sangre, ¿no? De los sacrificios que se hacían. Y todo tiene significado, hermanos. Y ahí está, hermanos. Y así me salto aquí, hizo asimismo el aceite santo de la unción, el aceite también, hermanos, pues, ¿no? Para ungir, como también el aceite sería, ¿no? Para hacer arder continuamente, ¿no? El candelabro de oro, ¿no? Y el incienso aromático, según el arte del perfumador, lo han hecho con ese arte que Dios indicó. Hizo de madera de acacia el altar del holocausto, afuera, ya en el atrio, el patio, el altar del holocausto. Está en sus dimensiones, ahí está 5 codos, su anchura de otros 5 codos, era cuadrado, y de 3 codos de altura, esos sus cuernos y sus 4 esquinas. Mira, así está todo indicado, hermanos, hay utensilios también que había calderos, tenazas, tazones, garfíos, palas, todos sus utensilios lo hizo pues de bronce, dice, ¿no? Y así, ahí está, tenía su enrejado de bronce, ¿no? Y así. Claro, lo estoy leyendo, hermanos. No sé si alguien está captando todo eso, pero es mejor mirarlo en el gráfico. Y eso vamos a intentar así presentar este pastor Farías, lo que ha hecho ha ido a ese lugar, vive en Israel, es pastor de la iglesia adventista en Israel. Y él las semanas siempre se presenta en los lugares, no ahí de Israel mismo. Y uno puede ver, pues ahí en el internet están esas presentaciones, hermanos, ¿no? Y así, hermanos, también hizo la fuente de bronce donde se lavaban las manos, los pies, hermanos, no por sacerdotes para entrar, sí, y tiene su símbolo también eso. Hizo asimismo el atrio, pues como es todo el cerco que rodea todo el santuario, ¿no? Entonces ahí está los lados, en el lado sur, al mediodía. Entonces la posición también, hermanos, cómo debía estar, ¿no? ¿Dónde debe estar la puerta? ¿Qué dirección, no? Me parece que es pues a la entrada del este, donde sale el sol, ahí la entrada, ¿no? Porque la gente que entraba le daba espaldas al sol, pues, ¿no? En la mañana, digamos, ¿no? Le daba espaldas al sol y así que entraba allí y así. El candelabro estaría entonces al lado sur, ¿no? Y el pan de proporción estaría al lado norte. Y en el oeste estaría pues adentro, ¿no? El altar del incienso, donde está también el, el cofre, ¿no? Donde están los 10 mandamientos, ¿no? El altar del pacto, ¿no? Bueno, y así, hermanos, ¿qué más? A ver, estoy saltando así con todo detalle, está bastante información. Estas son las cuentas, dice, del tabernáculo de testimonios, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y miren, personajes que tenían que entrar en función. Dios le indicó a Moisés todo, Moisés indicó pues también a los levitas ahí estaban, Itamar también que sabían, indicaban ahí, ¿no? Y Besaleel, ¿no? Que el hombre, ¿no? Dotado por Dios, y todos dotados por Dios, ¿no? Ahí está el hijo de Tur, ¿no? De la tribu de Judá, dice. Bueno, y con él está Aholiab también estaba, hermanos, hijo de Isamach, también él es el que hizo todas estas cosas, un artífice, ¿no? Diseñador, recamador en azul, en púrpura, carmesí, lino fino. O sea, Dios sabe, pues, Dios da también talento. Si quisiera él darnos talento, nos da también pues, para hacer algo. Si es que nos disponemos, queremos hacer algo, y que Dios nos dice, Hermano Justo, pues toda la capacidad, hermanos, toda la capacidad. Sí, hermano, alguna pregunta, hermano, algún comentario.
Participe, hermano. Buenos días, hermanos, con todo. Vas a leer con Z, ¿no? En hebreo significa bajo la sombra de Dios o bajo la protección de Dios. Dios se prevé desde su nacimiento, incluso un profeta dijo, antes que te formara en el vientre de tu madre, te escogí, te conocí. Igual, para los utensilios en el lugar santísimo, todos eran de oro, y en el atrio eran de bronce. Vemos todo está en orden. Dios conoce desde antes, se provee. El pueblo israelita tuvo esos materiales porque ayer hemos estado estudiando de que de los egipcios, ellos prácticamente eh, sacaron mucha riqueza, oro, plata, anillos, brazaletes, de todo, entonces tenían mucho material, no les faltaba nada. Dios se provee para pedir de sus hijos. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Marcelino. Justamente, hermanos, esa es una parte importante. O sea, los israelitas tenían pues todo ese material, anillos, todas las cosas que han sacado de Egipto, hermanos, porque los mismos egipcios han entregado todas esas cosas. Hermanos, cuando Dios pide, ¿no es cierto?, que hagan la ofrenda de todo corazón, por voluntad, no por obligación. Nadie estaba obligado, ¿no? Entonces, hermanos, han traído todo ese material y ha sobrado, no basta, ya no traigan, ya mucho, ya es, ya. Hermanos, había bastante y han hecho de todo. Y cuando damos las cosas para Dios, hermanos, que están construyendo, por ejemplo, en Argamo, un templo, los visitamos a los hermanos y entonces un hermano, ya, dice ya, aquí está mi ofrenda, hermano, esta por si lleva, o esto, aquello, ya, te voy a yapear, ya. Y así, hermano, se va juntando de todo corazón para hacer las obras, ¿no? Entonces, para todo lo que hacemos, templos por acá, por allá, vamos, visitamos, toca corazones Dios y entonces de todo corazón se tiene que dar, pues, hermanos. Y así es, hasta que sobraba bastante, hermanos. Y es así, hermanos, es un privilegio, ¿no? Ser parte de toda cosa que para Dios se hace, hermanos, uno tiene que participar, ¿no? Y aquí todos han participado, pues allí, ¿no? De todo corazón. Bueno, ahí está. La plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos. Pero antes el oro, hermanos, oro 29 talentos y 730 ciclos. Ahora, no sé realmente un talento cuántos kilos será. Equivalente también, me parece que esto sí, esto. A la ganancia un talento creo que sea no sé cuántos años, 16 años creo tú puedes ganar trabajando todos los días, que cada día te pagan un ciclo, pero ¿cuánto equivale a eso? Pero más o menos el sueldo es Talento, cada día. el Entonces, talento parece ah, que es 33 kilos, creo es el talento. ya, de oro debe ser, ¿no? Entonces, hermanos, miren, ahí está. Era una tremenda riqueza y han utilizado 29 talentos y 730 ciclos, hermanos. Ahí está. La plata de los empadronados, dice, de la congregación fue 100 talentos, hermanos, y 1775 ciclos, y así. Entonces voy saltando, hermanos, así. Entonces aquí, por ejemplo, también hace otro capítulo habla del azul, púrpura, carmesí, hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. ¿Qué les parece, hermanos? Todo detalle, hasta para la ropa de los sacerdotes, del sumo sacerdote, todo cómo se debía vestir. Ahí está con todo detalle, hermanos, todo detalle, las dimensiones. Hizo también el pectoral, por ejemplo, en el pecho al sacerdote, ¿no? Que debía tener pectoral en el pecho, ¿no es cierto? Y dice de obra primorosa como la obra del efod. El efod también, ¿no? Está, es como un chaleco, algo así, ¿no? Como uno se pone como un mandil, así, entonces más o menos así, pero especial era, pues, ¿no? Y ahí en el pecho se ponía también, ¿no? ¿Cómo se llama? Vamos a ver esto con los dibujos, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, era cuadrado, todo, bueno, paso, hermanos, ¿qué más? Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro, por todas las indicaciones cómo se debía hacer, hermanos. Ahora, entonces, ahora estoy saltando, hermanos, ¿no? Acá dice, hicieron también campanillas de oro puro, hermanos. Miren, habían campanillas de oro puro para la ropa, campanillas. Y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto. O sea, el vestido que tenían el manto, alrededor las campanillas, alrededor de entre las granadas, dice, ¿no?
También igualmente hicieron las túnicas de lino de fino, o sea, las túnicas que se ponían el sacerdote de lino fino para ciertos servicios que hacían, ¿no? De obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra, ¿y qué era la mitra, hermanos? ¿No? Mitra de lino, ¿no? Se pondría en la cabeza esto, ¿no? De fino, y los adornos de las tiaras, tiara de lino fino, y los calzoncillos, hasta los calzoncillos tienen que ser de lino, hermanos, de lino. Entonces, todo detalle, hermanos, no pasa nada por alto, ¿no? También en el sitio, bueno, voy saltando. Hicieron asimismo las láminas de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová. Así una lámina que se ponía en la frente, hermanos, no especial como como la reina se pone una corona, algo parecido así. Es una lámina donde decía santidad a Jehová. El sacerdote tenía que ponerse eso, pues, hermano. Y así. Entonces, ahí están los capítulos, hermanos. Pero vamos a ver los comentarios, hermanos, y las aplicaciones. Si queremos visualizar, yo he tratado de sacar figuras para ver, hermanos. Vean ustedes vuestro celular y todo ello, hermanos, porque he puesto algunas figuras para que esa figura se grabe en nosotros. Moisés Hermano, dice, hermanos, justo. sí, por favor, hermana, participe. Sí, antes o sea, que empiece con los comentarios allí, una de las preguntas que se hacía al comienzo de estos versículos que usted leyó decía, ¿por qué crees que se dieron instrucciones tan explícitas? ¿Qué nos enseña esto acerca del interés de Dios por cada detalle? Y bueno, ya lo hemos comentado más de una vez, ahí en Hebreos 8:5 nos dice que Moisés debía hacer todo conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. Y no era un diseño humano, ¿cierto? Sino que un reflejo terrenal de una realidad celestial. ¿Cierto? Cada detalle apuntaba al Mesías y a la obra de redención. Por ejemplo, usted recién mencionaba el pectoral. El pectoral tenía 12 piedras que representaban las 12 tribus, pero también muestra cómo Jesús, ¿cierto?, lleva a su pueblo sobre su corazón, porque Él es el gran sumo sacerdote. Hermanos, cada cosa, incluso el hecho de que los calzoncillos sean de lino torcido, todo, todo tiene un significado. Nada fue hecho al azar. Cada mínimo detalle tiene un significado especial. Las medidas del santuario tienen una particularidad. A ver, yo, si me lo permite, hermano, él dice que tiene 28 codos de largo, ¿cierto? Y el 28 significa la plenitud del tiempo. Eran 7 por 4 que tenían las medidas que daban 28. El 7 en la Biblia representa la perfección espiritual, la plenitud divina. En cambio, el 4 representa lo terrenal, lo creado. Los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, las estaciones, pero juntos el 7 por 4 son la plenitud de Dios en toda la tierra. Entonces, ¿qué significaba esto? Que el largo de la cortina reflejaba que la morada de Dios cubriría completamente el mundo entero, o sea, estaba unido el cielo con la tierra. Eso estaba haciendo Dios con este tabernáculo. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues es una maravilla realmente, hermanos, entender todo. Pero vamos a entender lo básico, por lo menos, hermanos, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Que incumbe a nuestras vidas, hermanos. Vamos a ver el comentario. Dice, Moisés, hermanos, construyó el tabernáculo cuidadosa y diligentemente según las instrucciones que había recibido en el monte Sinaí. Hermanos, quiero hacer mención, a mi mente viene esto, me parece uno de los sacerdotes, hijo de Aarón, hermanos. No recuerdo el nombre, ustedes van a decirlo seguramente. Hermanos, se emborrachó, creo que este sacerdote, no porque había vino también y el vino se fermenta, pues el vino que se usa, pues hermanos, es el jugo de uvas, ¿no es cierto? Y si eso se puede fermentar, pues no, y cuando se fermenta se convierte en alcohol. Y total, este sacerdote, hermanos, ahí se descuidó pues, completamente. Entonces, el fuego que tenía que utilizar, ¿no? Ahí del altar, ¿no? De sacrificios, utilizó, ¿qué fuego habrá utilizado? Se habrá imaginado. Hermanos, murió instantáneamente. Hermanos, por eso todo detalle que Dios dice es importante. En las cosas de Dios, hermanos, no podemos poner nada de nuestra imaginación, nuestra idea, no. En el plan de salvación tiene que hacerse como Dios dice.
¿no? Si hay que bautizarse, hay que bautizarse. Pues hermanos, no puedo yo decir, no, ya, sí, Dios está contigo, sí, sí, te está ayudando, todo haciendo milagros. Pero si Dios dice eso, hazlo eso, porque si no lo haces, está. Por ejemplo, el pueblo de Israel, el pueblo judío de hoy, está completamente perdido, desechado por Dios, no como pueblo. ¿Por qué? Porque simplemente rechazan pues al Señor Jesucristo como el Salvador y todo, que es lo principal. Entonces, Dios hace la iglesia, pues que es el nuevo pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Espiritual en este caso somos nosotros, la iglesia, ¿no? Entonces, todo detalle, hermanos, es importante. Sí, pues la pregunta de a esto era, pues, ¿por qué Dios indica todos estos detalles y dice que lo hagan así? Y lo han hecho así, pues, por eso dice Moisés construyó el tabernáculo cuidadosa y diligentemente según las instrucciones que había recibido en el monte Sinaí. Ha hecho así. Dios le ha dado las instrucciones. Y bien dice nuestra hermana, todo esto era una copia de lo que lo que en el cielo hay, pues hermanos, una copia en la tierra, ¿no? Entonces, el texto bíblico, hermanos, enumera lo siguiente. Vamos a ver, acá nos dicen en la lección, primera parte, ¿qué cosa el texto bíblico nos está haciendo ver? Por ejemplo, hemos leído, hermanos, qué cosa el tabernáculo con sus diferentes telas, cortinas y partes. Ahí está, hermanos, ¿no? Eso ya lo hemos leído, esto 36, está acá en nuestra versión, ¿no? Pero esto lo voy a pasar porque hemos leído todo esto, ¿no? Entonces, hermanos, y hemos visto también el tabernáculo, ahí los dibujos primeros, hermanos. En primer lugar, ese es el tabernáculo, el templo, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, ahora después en el 2 vamos a ver el 2 ya, hermanos. Aquí está el 2 el arca. Miren ahora su pantalla, hermanos, ahí está el arca del pacto. A ver, por favor, miren la pantalla porque mejor es eso. En resumen, todo ese capítulo 37 que habla del verso 1 al 9, ahí está el arca, hermanos, del pacto. Ahí está, mire, era de acacia, madera acacia, pero revestido de oro, pues más bien la tapa sí era completamente de oro, hermanos, y los dos querubines está, con una ala se tapaban, ¿no? O sea, se cubrían, ¿no? En la parte alta ahí está, tocaban incluso sus alas y con otros se tapaban sus pies, están mirando ahí, ¿no? La tapa, porque adentro están las dos tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Ah? Esa es la justicia del Señor, representa eso, no la presencia del Señor. Y está el recipiente, hermanos, donde estaba el maná, un recipiente con el maná. 40 años habían comido pues ese maná para que se recuerde que Jesús también pues es el pan, no el alimento. Y así alimentó y Jesús mismo dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. No, ustedes han comido el maná, sí, Dios les ha dado ese maná, pero aquí simboliza pues a mí, o sea que a él que es el pan de vida, pues hermanos. Si uno mira a Jesús y vive con Jesús y está con Jesús, ¿no? Entonces está alimentado bien y vive eternamente. Pues, la vara de Aarón, hermanos, ahí está la vara de Aarón. Respecto al liderazgo, hermanos, Aarón era, Dios lo había escogido como líder, pues todos lo cuestionaban pues a Aarón, ¿qué tú te crees? No, y nosotros no. A todos nos ha escogido Dios, decía, ¿no? Entonces lo desecharon al líder y hay que tener cuidado de eso, hermanos. Ahí todos los que se levantaron en contra, Dios dijo, ah, yo voy a indicar a quién he elegido. Y eligió, pues, varas tenían todos y la vara de Aarón reverdeció, pero de los otros no. Y los otros, pues, me parece que murieron, ¿no? Fueron sentenciados, ¿no? En la muerte por rebeldes, ¿no? Porque a veces queremos cuestionar nosotros, ¿no? Y por eso ahí está la vara de Aarón. ¿Quién es el que dirige, hermanos, este pueblo? Es Dios, pues, y Dios sabe a quién pone por líder y tantas cosas, y hay que tener mucho respeto de ellos, ¿no? Por eso David también respetaba a Saúl, aunque Saúl era malo, pero respetaba, ¿no? Está ungido por Dios, no puedo, hacer nada con él, ¿no? Que Dios, si tiene que juzgar, que lo juzgue, pues, ¿no? Pero él no pudo levantar su mano, lo pudo haber matado al rey Saúl, había ocasiones, pero no le mató, pues no, porque tenía respeto a Dios, ¿no? Era el ungido de Jehová, aunque era un desobediente, ¿no? Y Saúl se perdió. Bueno, pero hermanos, ahí está la vara. Es quien dirige, Dios dirige, pues, y si él puso pues a Aarón, así que eso ahí no hay que olvidarse, ¿no? Ahora, está el arca, ahí está. Después que viene, hermanos, 3.
la mesa para los panes de la proposición. Ahí está la mesa, hermanos. Ahí está. Vean, vean la mesa, hermanos. Ahí está el dibujo. Miren vuestra pantalla. Ahí está el dibujo, hermanos. Ahí está la mesa también, ¿no? Sería de madera de casia, revestido de oro. Ahí está, miren estos palos aquí colocados, ¿no? Para trasladar todo detalle ahí, más o menos, ¿no? Ahí el dibujo. Ahí están los 12 panes que se ponía pues cada semana y luego se lo comían también. Y ahí habían los recipientes también ahí, hermanos, para el vino, para tantas otras cosas más que se tenía que hacer, hermanos. Bueno, ahí está. ¿Qué más? El candelabro, hermanos. ¿Dónde está? Miren el dibujo, hermanos, que he tomado del internet. Ahí está el candelabro, hermanos. ¿Cuántos brazos tiene? Tres a un lado, tres al otro lado y uno para que sale, ¿no? De arriba. Arriba. Entonces son 7 brazos, ahí ardía, pues eso continuamente, hermanos. Ahí los adornos de la manzanita, no sé qué otras cositas más, con todos los detalles está ahí, tenía que estar. Y continuamente ardía, que representa pues al Espíritu Santo, el aceite, ¿no? Y así debemos ser luz cuando el Espíritu Santo de nosotros nos comportamos como el Señor Jesús. Entonces somos una luz también, pues. Bueno, después, hermanos, el altar del incienso, ahí está, en Éxodo 37, ¿no? Hemos leído un poco. Ahí está el altar del incienso. Hermanos, ahí está. El altar de incienso, sus dimensiones, todo ahí está, ¿no? Dice, la cornisa, el borde, hermanos, tenía su cornisa, el altar de, bueno, aquí dice varas, tenía sus varas, hermanos, pues ahí por los anillos, tenía sus anillos, ahí se colocaban las varas para cargarlo, pues porque se trasladaba todo esto, pues hermanos, ¿no? Porque el santuario se trasladaba al lugar que Dios decía. Y en las 4 esquinas, en el altar de incienso, había pues 4 cuernos, ¿no? Todo estaba cubierto de oro, nos dice, hermanos. Ahí el incienso que representa, son las oraciones, pues, que hacemos, hermanos, pero es agradable para Dios cuando oramos en el nombre de Jesús, todo en nombre de Jesús, porque sin Jesús, ese olor de las cosas que hacemos no sirve, hermanos, rechaza a Dios completamente. Por eso dice el Señor Jesús, pidan en mi nombre, y yo mismo lo voy a hacer lo que están pidiendo. Todo se centra en Jesús, hermanos. Sin Jesús no hay nada. Todo representa a Jesús. ¿Qué más, hermanos? El 6, el altar del holocausto, hermanos. Miren el altar del holocausto. Ahí está, hermanos. El altar del holocausto que estaba en el atrio, el patio, hermanos. Ahí está. Ahí está su rejilla, está ahí. Ahí se ponían, ¿no es cierto?, las ofrendas que se hacía arder una parte, de repente, otra parte, de repente para el sacerdote o para el participante. Bueno, diferentes tipos, ¿no? De sacrificios que se hacían, pero todo representa a Jesús, hermanos, ¿no? Muy bien. Ahora, el 7 dice aquí, la fuente para el lavamiento. Ahí está el dibujo, hermanos, la fuente para el lavamiento. Ahí he encontrado esto. ¿Qué dice ahí? En Éxodo dice, ¿no? Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. Ahí está la fuente de bronce. Esto era no de oro, sino de bronce. Con su base de bronce. Ahí está la base de bronce. Para lavar, dice. ¿Para qué servía? Para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Pues el altar que hemos visto ya de sacrificios, que a la entrada nomás del santuario estaba, y pues y propiamente el santuario, ¿no? Que está el lugar santo, santísimo, ahí estaba, pues ahí en medio estaba, en el patio estaba pues este altar, hermanos, ¿no? O digo, este lavatorio, ¿no? Pondrás en ella agua, dice, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies también se lavan. Este es el lavacro o fuente de bronce. Estaba hecho de espejos de bronce, dice, espejos de bronce. Espejo. Y era el siguiente mueble en el tabernáculo. Ahí están los textos bíblicos y todo. 8. El atrio, hermanos. ¿Qué es el atrio, hermanos? El atrio es todo el patio, ¿no? Todo el entorno ahí estamos viendo, ¿no, hermanos? Vean ahí en la pantalla. Toda la vuelta 160 grados, ¿no? Ahí se puede visualizar todo el entorno. Bueno, Ahí. justo Sí, sí, por favor, pregunten, el, participen, hermanos. el lugar donde pone también es importante. El lavacro es también representado donde Jesús murió y resucitó, la regeneración. Porque está un poco al sur, no está al medio, porque si se traza una línea desde
desde el punto de inicio donde está el altar de los sacrificios hasta donde está el Shekinah, lugar santo, hay una línea recta. Y hay una cruz donde está la mesa de los panes de la proposición y el candelabro, ahí le intersecta con una cruz, pero no incluye al lavacro, esa línea recta, está un poco al sur. ¿Por qué al sur? El norte es el trono de Dios, donde vive el tercer cielo, en el norte, dice en Job. Pero el sur representa la muerte. Jesús gustó la muerte, fue sepultado hasta el fondo de la tierra, 3 días y resucitó. Eso representa su resurrección, la regeneración. Todo ello tiene significado, pero todo es, como usted dice, a Jesús representa. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues, hermano, aquí estoy agarrando, ¿no? Con mi cursor, con mi ratón, estoy tratando de dibujar a una persona. Ahí está, hermanos, una persona. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está fuera de, hermanos, de este Tabernáculo. tabernáculo, el hombre, ¿no? ¿Qué hace entonces aquí? Jesús vivió fuera, pues, hermanos, ¿no? Primero cuando vino, y Él es nuestro, para que lo veamos, pues, para la gente veía a Jesús, y hermanos, cuando comprendió realmente que Jesús es el Cordero, que ellos, los judíos, simbolizaban, pues, a Jesús como el Cordero, bueno, eso es lo que Dios ha dicho. Hermanos, este hombre, cuando comprendía, pues, entonces, hermanos, como que después, ¿no? Entraba, pues voy a dibujar acá una flecha. Entra aquí por la puerta, aquí, ¿no es cierto? Y aquí este altar de sacrificios, el cordero, representa pues a Jesús, la muerte de Jesús. Ahí estoy dibujando una cruz, ahí está. Entonces, ya el significado, ¿no? Para nosotros también, ¿no? Era el asunto entender eso, ¿no? Primero, claro, él venía, entraba, confesaba su pecado, reconocía que era pecador y que era mortal y que ahora, para encontrar perdón por su pecado, entonces había que, la muerte, tenía que pagar con su muerte, pero el corderito que llevaba tenía que morir en su lugar tenía que morir, pues, hermanos. Y luego entonces se hacía el sacrificio, es el sacrificio de Jesús que tenía que morir por el pecado, pues simboliza eso, ¿no? Entonces el ser humano, cuando uno comprende todo esto, hermanos, ahora hoy en día ya no llevamos cordero, si no aceptamos a Jesús, sí, como que Él ha muerto por nuestro lugar. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Eso lo demostramos en bautizándonos, el bautismo. Entonces uno se bautiza, entonces está reconociendo. Y legalmente, pues hermanos, el bautismo significa, pues hermanos, que te conviertes en hijo de Dios, estás naciendo como hijo de Dios. Porque si no te bautizas, eres pues hijo de un hombre carnal nada más. Y lo que es carne va a morir eternamente, ¿no? Ya no va a resucitar. O bueno, si resucita para dar cuentas será no a Dios, pero va a morir eternamente. Pero para nacer como hijo de Dios, para vivir eternamente, uno tiene que bautizarse. Por eso dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Estoy muy contento aquí en el Cusco, hermanos. Aquí he visitado justamente a Efraín, su esposa, hemos orado y se van a entregar. Justamente se van a bautizar, ¿no? Ellos, este jueves, hermanos, ¿no? Este jueves se va a bautizar. Si así vamos a invitar a otras personas también, ojalá que se bauticen, ¿no? Hermanos, así que hermano, tú también que estás en esta sala puedes bautizarte, ¿no es cierto? El hermano Efraín también está en esta sala. Él me dice que trabaja en un lugar donde no entra ni tele, pero en el viaje que está yendo a su trabajo, entra pues a nuestras salas y luego ahí en el lugar no entra, pero así me estaba contándome. Pero ya pues él ha escuchado la palabra del Señor. Bueno, se va a bautizar. Entonces, ahí, hermanos, esto es una decisión que uno lo hace conscientemente, ¿no? Conscientemente y entonces reconociendo, ¿no? Su condición, uno acepta a Jesús y entonces acepta a Jesús para vivir eternamente. Bueno, entra adentro, hermanos, ahí adentro, pues ahí está ya. ¿Eso qué simboliza, hermanos? Ahí está, pues, ¿no? La mesa, ahí está, ¿no? La mesa de los panes, ¿no? De proposición, que representa, pues, el pan de vida que es el Señor Jesús, que uno tiene que alimentarse diariamente de eso, el candelabro de 7 brazos, ahí está, hermanos, ¿no? Ahí está el candelabro de 7 brazos, ¿no? Y
Así, hermanos, entonces ahí está, ¿no? Ahí. Bueno. Y adentro está el altar del incienso, hermanos, representa las oraciones que continuamente hemos estado orando en nombre del Señor Jesús. Y después de ahí hay un velo que separa el lugar santo y santísimo y adentro ya está, hermanos, pues el altar, o ¿cómo se llama este? El arca del pacto, pues, hermanos, donde están los 10 mandamientos, ¿no? Y justamente esta parte es importante y estamos viviendo justamente este tiempo en el que ya todo este simbolismo, hermanos, lo ha hecho el Señor Jesucristo, ha hecho todo ya y nosotros también vamos acompañando en todo esto, pero ahorita estamos, hermanos, en el día de la expiación, el juicio. Ahora está haciendo juicio, estamos como somos sacerdotes del Señor, está limpiando todos los pecados, hermanos, ¿no? Como lo hacía el sumo sacerdote un día de juicio, hoy día el Señor Jesús está en el cielo. Entonces, uno tiene que acercarse para ser limpiado también por Jesús, como cristianos que somos, ¿no? Como que los que profesamos, los que decimos, nos hemos entregado, nos hemos bautizado, entonces ahí para que se verifique si realmente no creemos en el Señor, ¿no? Entonces el Señor aquí está trabajando ahora, último trabajo del Señor Jesús como sumo sacerdote, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el gráfico, no creo, todo esto es importante, pues, ¿no, hermanos? Muy bien, entonces voy a tratar de volver, entonces, ahora sí, aquí, ya me salí. Bueno, mm, ahí estamos. 9, hermanos. El material utilizado para el tabernáculo, ahí está, hermanos. Techo del santuario, por ejemplo, a las cubiertas. Ahí está el dibujito, hermanos. Ahí está el dibujito, todo, ¿no? Ahí está cortina de lino, cuero de cabra, cuero de carnero teñido de rojo, cuero de tejones, así. Ahí está el dibujo, hermanos. Las tablas, por ejemplo, las tablas que tenía que utilizar era de acacia, ¿no? Ahí están las espigas, sus puntitas, ¿no? Que salía para encajar con la otra madera, pues, ¿no? Con la otra tabla, ¿no? Ahí está en Éxodo 26. Están las barras, barras también para cargar esas maderas, ¿no? Como se trasladaba. Ahí están las barras ahí. Ahí están las basas de plata. O sea, ¿dónde ponían las maderas? Habían bases. La base, pues abajito ahí encajaba todo. Y ahí están los utensilios, ¿no? Cuchillos, no, todo tipo, ¿no? De vasijas. Ahí está todo, hermanos. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, está Éxodo 27 también. Bueno, y Éxodo 39, hermanos, está hablando, describe de la ropa del sacerdote, describe el efod, el pectoral y otros elementos de la vestimenta sacerdotal. Claro, cuando lo leemos, ¿qué cosa será efod? Decimos, ¿qué será pectoral? Pero en el dibujo, miren el dibujo, hermanos, ahí está el dibujo, para entender, ahí está el dibujo, ¿no? Ahí está el dibujo, hermanos, ahí está, voy a usar el lápiz, hermanos. Entonces, aquí con qué color se va a ver, el color, no sé, Rojo. rojo, ya, muy bien, rojo, ya, listo. Entonces, hermanos, aquí está. Ahora empezamos con qué cosa, a ver, estábamos hablando del efod. ¿Cuál es el efod, hermanos? Este que está aquí. Aquí, como un Ese que le cubre mandil, el algo pecho. así. Aquí está, todo escrito Ujú. es el efod. Aquí estoy dibujando el efod, ahí está. Esito es el efod. Todo eso es el efod. Ya, ahora, el efod ahí está, hermanos, todo eso, ¿no? Es todo con las indicaciones que se da, pues, hermanos. Después, el urín y el tumín, miren aquí, hermanos, dice que había como unas piedras, eran el urín y el tumín, eso para ver las decisiones que Dios daba a las preguntas que le hacían a Dios. Se iluminaba, ¿no? Eso se ve ahí. Después, hermanos, ¿qué más? Aquí, aquí había piedra de once, en la hombrera había una piedra de once donde se enganchaba seguramente pues, el pectoral, ¿no? Ahora, el pectoral, hermanos, ¿dónde está el pectoral? Aquí está, amarradito por acá, todo, ¿no? Enlazadito ahí. Ahí, ahí está el pectoral, ¿no, hermanos? El pectoral, ¿no? El pectoral. Vamos a, algunos micros se prenden, hermanitos, estoy apagando. Entonces, cuando quieran, participen, hermanos, ¿ya? Ahí estamos. Entonces, hermanos, ahí está. El pectoral, en el pecho había como como, no sé si será así, se ponen los policías chalecos, ¿no es cierto? Antibalas, así, pero en este caso, más o menos, ahí está el pectoral en el pecho, ¿no? También especial, aquí está. Ahí está. Y habían cuatro filas, o aquí, filas sería, hermanos, ¿no? Donde estaban aquí piedras preciosas. Aquí uno,
aquí otro, diferentes piedras preciosas, 12 en total, ahí una, la primera fila 3, la segunda fila 3, la tercera 3, 3, 3 por 4, 12. Bueno, hermanos, 12 representaba pues al pueblo de Dios, las 12 tribus, todo que llevaba en su pecho, hermanos. Ahora, ¿qué más? Ahí está la túnica, hermanos, azul, ahí está, de azul. Aquí estoy extendiendo, aquí está la túnica, claro, ahí está la túnica, hermanos. La túnica o manto o, de efod, dice, ¿no? De efod. ¿Qué más, hermanos? A ver, aquí abajo el de blanco ya, esa, dice la túnica de lino blanco. Ahí interiormente tenía una túnica de lino blanco. Aquí estoy dibujando. Ahí está, ahí está. Ahora, la campanilla, ¿dónde está, hermanos? Aquí sí están las campanillas. Miren, aquí sí está lo que hemos leído. Campanilla, otras cositas más había ahí, no sé qué, no hemos leído. Ahí están las campanillas, así entraban, ¿no? Ahí está el incensario que está llevando. En su mano está aquí, hermanos, el incensario, ahí está, el incensario. Aquí hay otro sacerdote, dice la vestimenta del sacerdote común. El común, dice ese, con su ropita de lino, pues, ¿no, hermanos? Bueno, ahí está la vestidura, hermanos, ¿no? Ahí está la vestidura, ¿no, hermanos? Ahí está. Bueno, no estoy saliendo de esa manera. Ahora, los servicios del tabernáculo, hermanos, eran pues lecciones visuales acerca del evangelio, pues ilustraban todo el plan de redención. Las diversas ceremonias representaban, hermanos, primero, ¿qué representaban pues las ceremonias ahora? Primero, cuánto aborrece Dios el pecado y cómo trata con él. Hermanos, no sé si nos damos cuenta que Dios aborrece el pecado, pues no puede vivir con el pecado, lo destruye, lo consume, su presencia de Dios, por eso nadie podía ver el rostro del Señor. Cualquier ser humano, si veríamos, hermanos, su rostro, seríamos consumidos, quemados, destruidos completamente. Entonces, Dios aborrece, no puede estar con el pecado, pues, hermanos. Entonces, ¿cómo trata con él? Si el hombre había pecado, había que morir. ¿Y quién ha muerto? El mismo Hijo de Dios. O sea, Dios mismo a través del Hijo da su vida, ¿no? Para solucionar este problema. Hay de aquel que no quiere aceptar, va a perderse, va a morir eternamente, pues, hermanos. Entonces, eso es lo que nos muestra en todas estas ceremonias, hermanos, ¿no? Dos, ¿qué cosa más nos muestra? Cómo salva a las personas arrepentidas, como hemos ilustrado ya, hermanos. La gente que se arrepentía llevaba su corderito, ponía su mano sobre su cabeza, confesaba su pecado y así, hermanos, ¿no? Tenían que cortar su cuellito, su sangre se derramaba, pero en lugar, ¿no? O sea, el pecado del israelita pecador pasaba al corderito, inocente. Es que nosotros también hacemos eso, pues, ¿no? Es que carga nuestro pecado es Jesús, inocente. Y él ha pagado, pues, ¿no? Anticipadamente lo ha pagado, ¿no? Entonces ahí está, pues, hermanos, ¿no? Así a disposición para quien se arrepienta, ¿no? El perdón de pecado para ser justificado. Entonces, y eso, hermanos, ¿no? Eso muestra las cosas, las ceremonias que se hacían. ¿Cuál también muestra el destino de los malvados, hermanos? ¿No? ¿En qué va a quedar la gente que no se arrepiente? Pues no, malvado quiere decir que no se arrepiente, pues. Y el cuatro, cómo asegurará Dios un futuro glorioso, libre del mal? También, hermanos. Entonces, habían dos servicios, hermanos, diferentes. O sea, todos los días, hermanos, había un servicio y uno había anualmente, dice eso, ¿no? Pero estrechamente relacionados estos servicios. Eran celebrados durante el año en el santuario, ¿no? O tabernáculo, ¿no? Entonces, habían dos servicios, el servicio diario y el servicio anual. Este ministerio, hermanos, en dos fases ilustraba cómo actúa Dios con el pecado, hermanos, y cómo salva a los pecadores. Todo esto ilustra, hermanos, ¿no? Lo que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación era un día especial donde hasta el sumo sacerdote podía morir. Entraba pues amarrado con una soga de su pie, así dice la Biblia, y si moría, pues lo jalaba, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, porque ante esa presencia, el lugar santísimo, todo uno moriría, pues hermano. Mm. Jalaban nomás. Reflexionando, Ya, hermano, sí, 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 que hermano. el título dice el tabernáculo construido. Ahora, eso ha sido en aquel pasado, ¿no es cierto? En aquel tiempo. Pero ahora, para mí, ¿dónde está mi tabernáculo? O sea, porque el tabernáculo, ¿qué significa? Es estar en comunión con Dios, ¿no es cierto? Porque Dios ha mandado que lo hagan el tabernáculo para que yo en ese lugar nos reunamos, ahí yo voy a estar con ustedes.
Entonces, ahora, para este tiempo, ¿dónde está mi tabernáculo? Cada persona tenemos nuestro tabernáculo o no tenemos, o ya eso ha pasado, como la ceremonia de los sacrificios ya no existen. O el tabernáculo aún existe o ya no existe, hermanos. Reflexionando, hermano. Muy bien, gracias, hermano Raúl. Sí, pues este tabernáculo que se muestra en la tierra, pues hermanos, era una copia del tabernáculo que está en el cielo. Y ahora Jesús está en ese tabernáculo del cielo trabajando, intercediendo por nosotros, ¿no? En este día de la expiación. Estamos día de expiación, el juicio, ¿no? De quién va a ser salvo, quién se va a perder. Se está analizando cada una de nuestras vidas. Ahora, el tabernáculo, aplicándolo a nuestra vida, dice pues la palabra de Dios que nosotros somos templo o tabernáculo, ¿no? Somos tabernáculo, ¿no? Del Espíritu Santo. ¿O no sabes eso? Si tú destruyes tu cuerpo, yo te voy a destruir a ti, dice, ¿no? Porque no podemos nosotros, pues nuestro cuerpo, no deberíamos nosotros estar consumiendo cosas que destruyen, ¿no? Por ejemplo, alcohol, como nos volvemos borrachos. Entonces, ese templo que es de Dios, donde Dios vive en nuestro corazón, en nuestra mente, entonces, ¿qué hace un borracho? Pues hace cosas malas, ¿no? Entonces, pues el enemigo se posesiona de ese cuerpo, ¿no? Pues los demonios se posesionan por miles, hermanos, en un cuerpo, ¿no? Cuando uno se descuida, ¿no? O no, por diferentes cosas. Por eso el tabernáculo, por eso debemos alimentarnos físicamente de lo que Dios indica en su palabra, ¿no? Para estar sanos también, aunque somos mortales, vamos a descansar también, eso no lo podemos negar todos, pero hermanos, también hay otro alimento, el espiritual, es el pan de cada día que estamos estudiando cada día. Ese es el alimento no espiritual para nosotros, alimento mental, es toda información pues, que viene de la Biblia, de todo lo que estamos estudiando. Nuestra mente está alimentada así, no en todo sentido de la palabra. Entonces somos guiados por todo lo que entra a nuestra mente, ¿no? Y nuestro cuerpo ayuda, pues, ¿no? Cuando está bien alimentado físicamente, entonces ayuda para poder cumplir todas las cosas que Dios dice. Porque imagínate si estamos ahí borrachos, así, por la información negativa que viene, entonces vamos a tender a hacer lo malo. O físicamente también, cuando estamos enfermos, no podemos hacer las cosas, pues no podemos hacer las cosas, no podemos hacer las Hermano, cosas, ¿no? justo. Como Dios manda, ¿no? Sí, hermano Marcelino. Sí. Es muy buena la participación, hermano Raúl, nos hace recapacitar. ¿Qué es para nosotros el tabernáculo que estamos estudiando? Estamos viendo que en el lugar santísimo todos los elementos estaban de oro, madera de acacia forrado con oro. Oro es el material más fino, lo más puro, lo más lindo que Dios ha creado de todos los elementos y representa a Dios. O sea, todo está representado a Dios en el lugar santísimo de puro oro. Especialmente la tapa del propiciatorio que era oro macizo, representaba a Cristo. Los ángeles que lo estaban protegiendo con los dos alas cubiertas de puro oro a martillo, nada de madera acacia. Representado. Ahora, ¿qué es el hombre? El hombre, dice, es creado a imagen de Dios, creado un poquito menor que los ángeles, pero también nosotros somos parte de la naturaleza de Dios, parte, porque somos creación a imagen y semejanza de Dios. Los sermones que se les envía justamente nos ayudan a entender la lección. Los de los 4 pastores que todos nos envían diariamente nos ayudan a entender. Por ejemplo, dice el pastor, ¿no? Ese tabernaculear es un término, no existe en español, pero es así como Enoc caminó con Dios, tabernaculó con Dios. Y para nosotros en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, Cristo habita en mí. Y lo que yo vivo en la carne lo vivo por la fe en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó por mí y murió en la cruz. Entonces vivimos con Cristo en nosotros diariamente, tabernaculeamos así como Enoch caminó con Dios, igual también el tabernáculo de Dios, Dios en nosotros, porque somos a imagen de Dios.
muy bien, hermanos. Esa palabra medio rara, ¿no es cierto? Parece un insulto, pero son inventos de repente de algún pastor, algún hermano y todo, ¿no? Mejor guiémonos por las cosas que dicen allí. Y entonces, si no, vamos a desviarnos tal vez, ¿no? Con palabras que tratan de asociarlo, ¿no? Claro, pero tiene sentido, pero no suena bonito esas palabras. Bueno, hermanos, miren acá lo que dice, dice, a través de los servicios diarios del santuario, diariamente los servicios que hacían, Dios aseguraba a quienes se arrepentían, ¿no? Dice, servicios diarios del santuario, Dios aseguraba a quienes se arrepentían, a los que se arrepentían, que perdonaba pues sus pecados y les ofrecía la salvación por gracia, hermanos. Eso. Para recibir este don, este regalo, hermanos, de la salvación, era necesario realizar ciertos sacrificios de animales cuya sangre señalaba la futura muerte del Mesías, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, en el tiempo antiguo, Antiguo Testamento, tenían que hacer todos estos servicios, no sacrificar los animalitos así, un corderito por decir el israelita por su pecado. Entonces, se supone que entendían ellos, debían entender de que su pecado se estaba limpiando por el futuro derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso, eso se suponía, pues así, hermanos, ¿no? Se suponía. Muy bien. Ahora, eh, ¿qué más? ¿Qué más, hermanos? Sí, pues vamos a ver aquí. Eh, ¿Qué más dice aquí, hermanos? No, el texto bíblico, hermanos, el texto bíblico, no, el texto bíblico, Primera de Juan 1:7. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, hermanos, si andamos en la luz como Él, o sea, como Dios está en la luz, pues Él está en la luz, pues el Señor Jesús está en la luz, Dios está en la luz, ¿no? Dios vive en la luz, ¿no es cierto? Entonces, más si andamos en la luz, ahora nosotros andamos en esa luz, como Él está en la luz, tenemos pues comunión los unos con los otros. O sea, no estamos peleándonos, ¿no? Ahí. Y la sangre de Jesucristo, dice, de su Hijo, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está, hermanos. Si hemos pecado, entonces ahí está la sangre de Jesús, eso nos limpia de todo pecado, pero hay que arrepentirse y hay que pedir perdón, pues, hermanos, ¿no? Entonces, la confesión, hermanos, del pecado, la confesión del pecado y la aceptación del manto de justicia de Cristo, o sea, la aceptación de la sangre de Cristo, que eso me justifica, ¿no? Porque ha pagado. O sea, el diablo puede decir, oye, tú eres un pecador, ¿y tú qué cosa estás pidiendo, no? Claro, yo soy pecador, pues no. Y nosotros tenemos que decir simplemente, ¿no? De que Jesús ha pagado por mi pecado, ¿no? Y estoy pidiendo eso. Y justamente sirve, pues, ¿no? Cuando oramos en nombre de Jesús, nos perdona el pecado y el diablo ya no puede condenar, ya no puede decir que estamos, ya no, ya, la boca callada del diablo, pues, hermanos. Puede ser uno el peor pecador si se arrepiente, ahí está la sangre de Cristo que ha pagado el Señor con su muerte por el pecado de todo el mundo, ¿no? Entonces, esto no, hermanos, la confesión del pecado, o sea, ¿no? Y aceptamos la justicia de Cristo, su sangre, ¿no? Que ha muerto por nosotros. Entonces, ese es el centro de este regalo. Pues está en Salmo 32, 1 y 2, dice. Ahí en el Salmo de David, hermanos, dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado, feliz, hermano, hermana, feliz, ¿no? Dichoso eres, dichosos somos, ¿no? Si es que hemos confesado nuestro pecado, nuestra transgresión hemos confesado y nos ha perdonado. Así, nuestro pecado lo ha cubierto, pues el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Entonces ya no nos culpa de iniquidad, pues ya no nos dice, no, ¿por qué has hecho eso? Porque ya nos ha perdonado. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces no nos estamos engañando, hermanos, ¿no? Entonces ahí está el Salmo también, ¿no? De este modo el pecador, hermanos, arrepentido, recibía pues la seguridad del perdón y podía regocijarle en la salvación. Por fe ellos tenían que hacer eso y por fe tenían que creer que más adelante el verdadero Cordero vendría pues a ser sacrificado, ¿no? Para que se haga realidad todo lo que se ha hecho por fe. Nosotros también por fe vivimos ahora y va a venir el Señor y realmente va a transformar nuestro cuerpo mortal en inmortal, pues vamos a vivir eternamente.
El servicio anual, hermanos, es realizado durante el día de la expiación, o sea, al año había un día, pues, hermanos, más o menos era, creo, el 22 de octubre, hermanos, ayúdenme a ver, 22 de octubre, creo, así cae, pues, ¿no? En el calendario nuestro y en el calendario judío, ¿no? Similarmente, ¿no? Demostraba cómo en ese día de la expiación, demostraba cómo erradicaba Dios el pecado, cómo resuelve el problema de este representa y cómo asegura un futuro sin la existencia del mal. Bueno, está en el Levíticos capítulo 16 y Juan 1:29, hermanos. Juan 1:29 aquí dice, y al día siguiente dice, vio a Jesús, Juan Bautista, ve pues a Jesús, hermanos, un día. Él está predicando justamente del Cordero de Dios, de Jesús, de que va a venir para salvar, y así que arrepiéntense, raza de víboras que han venido aquí, arrepiéntanse, bautícense. Y él bautizaba y se arrepentía toda la gente, y les decía en su cara tal, ¿no? Al mismo Herodes, le decía, tú estás también en pecado, ¿no? Viviendo en fornicación, ahí estás con, le has quitado la esposa de tu hermano, que esto está en pecado, arrepiéntate. Y a Herodes le gustaba, ¿no? Que le llamara la atención, pero no se arrepentía, pues, ¿no? Pero le gustaba escuchar. A muchos puede gustar el mensaje y no se arrepiente, no toma la decisión. Y Herodes, pues, fue un instrumento del enemigo, pues se perdió, ¿no? Pero incluso al final lo cortó la cabeza de Juan Bautista, ¿no? Porque su mujer, pues, ¿no? O la hija de esa mujer, pues, le dijo que le hizo una promesa, ¿no? O bueno, al día siguiente, pues este Juan Bautista dice, ve a Jesús, no venir a él. Y hermanos, por inspiración de Dios, ¿qué dice Juan Bautista? Mirándolo a Jesús y señalándolo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todo este simbolismo, hermanos, de este santuario, entonces se entra pues en el Cordero, ¿no? De Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo importante, ¿no? Y ese era Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y sin Jesús, pues hermanos, no hay salvación. Puede ser cualquier religión, islamistas, budistas, cualquier religión, o los judíos que tienen su religión también, pero no, si no aceptan a Jesús, están completamente perdidos, pues hermanos. Ahora, en el día de la expiación se llevaban dos machos cabríos. Vean la pantalla, hermanos, ahí están dos machos cabríos. El sumo sacerdote antes de hacer sacrificios por su pecado para entrar, y se hacía un sorteo, hermanos, esos dos machos cabríos. Uno representa a Jesús y el otro va a representar a Satanás, a Sazel. Así. Entonces, el que representa a Jesús sería sacrificado, pues con esa sangre entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para hacer la limpieza. Y ahora está haciendo Jesús con su propia sangre, está limpiando. Ahí está, hermanos, en el lugar santísimo, ahí está, ¿no? Goteando las sangres, ¿no? Jesús está poniendo su sangre ahora en el cielo, en el santuario. Si le pedimos perdón, entonces nos está limpiando de todo pecado, pues hermanos, ¿no? Ahí está. El propiciatorio, ahí está el sumo sacerdote o Jesús, ahorita está allí. Los querubines están allí, bueno, haciendo una comparación, ¿no, hermanos? Y después, hermanos, haciendo la limpieza, Jesús salía y ponía su mano pues en uno de los machos que quedaba vivo, que representa a Satanás. Al final el que ha generado todo esto del pecado, él va a tener que pagarlo también, pues, ¿no? Él era llevado al desierto ahí, ¿no? A, a morir, pues, ¿no, hermanos? Bueno, estaría pues allí como Satanás cuando venga Jesús, estará pues, dice, 1000 años, ¿no? En esta tierra destruida, completamente quemada, y el diablo no tendrá a quien tentar nada, ahí estará como una cárcel, ¿no? Después de 1000 años ya, ahí sí ya va a ser consumido con fuego, entonces, lago de fuego y azufre, ahí sí va, ceniza se va a volver Satanás, y todos los que no han aceptado también van a correr la misma suerte, pues hermanos. Ese es el día de la expiación, estamos en ese día, hermanos, ahora, hoy día estamos en ese día de la expiación. En la actualidad, hermanos, el doble ministerio de Cristo en el santuario celestial es otra expresión de la obra de Dios en nuestro favor, pues está a nuestro favor. Hay textos bíblicos, ya no lo puse. Y traerá la solución final al problema del mal. El santuario era un lugar destinado, hermanos, a adorar a Dios, alabarlo y expresarle gratitud también, pues, hermanos, ¿no? Claro. La adoración, hermanos, es pues reconocer lo que somos y pues servir, ponernos en las manos. Dios es nuestro creador, pues, hermanos, ¿no? Y Él desea vivir con nosotros eternamente. Y a mente humana no ha venido, no, nada. Nadie se ha imaginado tampoco las cosas que tiene preparado para nosotros. Para ti, hermano, no para nosotros, ¿no?
No hay nada que lo puedas comparar, ¿no? Eso, lo que es maravilloso. Así que no logramos entender eso, comprender, pero es un asunto maravilloso. La adoración consiste, hermanos, en sostener nuestra relación con Dios. Eso, cuando estudiamos la palabra de Dios, es que Dios, estos mis hijos quieren de mí, ¿no? Se sienten felices. Sí, pues justo ayer me encontré con un profesor, un docente, y que yo le escuchaba y me interesa porque es un matemático y todo, ha escrito bastantes libros y todas sus revistas y todo. Y se sentía feliz porque le escuchaba, pues porque me interesa también a mí, ¿no? Y habla también del Apocalipsis y todo, ¿no? Y entonces yo también conversaba con él y feliz o no sé cuánto tiempo hemos estado conversando, ¿no? Entonces, cuando le escuchamos a Dios, cuando estudiamos su palabra, Dios se siente feliz, dirá, pues este mi hijo tiene interés en mí, quiere saber de mí, quiere hacer mi voluntad, le voy a hacer conocer, entonces se siente feliz. Pero cuando no hay ese interés, porque él me decía, yo estoy dando conferencia aquí, me he ido por todo el mundo, me dice, entonces, y hay gente que a veces no está preocupada en sus cosas, no le pone interés, entonces no es bueno, pues hermanos, ¿no? Cuando no le pones interés, no, tienes tu folleto, ahí está empolvado, no lo lees, no estudies. Entonces, qué triste Dios te ve, pues, ¿no? Y estamos en el día de expiación, nos están evaluando, ¿no? Entonces, así, o sea, no oramos tal vez también, ¿no? Y así por nosotros nomás hacemos las cosas. Entonces, hermanos, la adoración consiste en sostener nuestra relación con Dios, estudiando su palabra, orando y trabajando, o sea, compartiendo la palabra de Dios para que se salven otras personas. Quien invita pues a los creyentes a esta comunión, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, nos hemos pasado de tiempo. Hermanos, hay un video del pastor Farías. No sé si ustedes quieren, ahí está. Hermanos, aquí está este pastor Farías. Y ustedes Frontera con entren ahí, Egipto le y con voy a... Jordania, tenemos entonces el Ohel Moed, que es la tienda de reunión o el tabernáculo. En pleno desierto, vamos a entrar a conocerlo, porque esta réplica del santuario fue hecho a medida exacta, es decir, según todo lo que enseña la Biblia acerca del tabernáculo del desierto, se hizo esta copia. Una Así que réplica vamos a más. entrar a conocerla. Creo que es una forma muy didáctica de conocer ese lugar que Dios mandó a construir. ¿Para qué? ¿Qué quería Dios? Dios quería habitar con su pueblo. Han hecho una réplica, hermanos, ahí en ese lugar, una copia, para tener una idea, hermanos, de lo que es el santuario, ¿no? Cómo era, más o menos. Este pastor de la iglesia adventista está en Israel y hay un lugar donde está pues este santuario, esta réplica, hermanos. Acá entonces está la entrada al tabernáculo. Como tú puedes ver, las basas de bronce, todo lo que son los postes con sus capiteles. Bueno, acá están pintados, creo yo, de color plata, pero los capiteles de plata y claramente todas estas cortinas demarcan lo que es el atrio. Así que vamos a ir a ver la primera parte, que es el atrio, el patio, y donde se encuentra entonces primeramente el altar del sacrificio y luego el lavacro, y entonces más allá está el lugar santo del tabernáculo, al cual solamente pueden entrar los sacerdotes. Hasta acá llegaba el pueblo con sus ofrendas. Ellos traían sus sacrificios, sus corderos, sus cabras, sus terneros cuando era una ofrenda más grande, o si eran muy pobres, sus palomas. Pero todo era traído acá a la presencia de Dios, al tabernáculo. Acerca de este tabernáculo tenemos que recordar lo siguiente. Mira todos los detalles que da la Biblia acerca de este tabernáculo. Se dieron muchas instrucciones muy meticulosas. Es decir, a Dios le importan mucho cada uno de los detalles. Nosotros en una lección anterior dijimos que Dios dejaba espacio a la creatividad de los constructores, pero ciertamente las medidas y otros detalles estaban claramente estipulados, las dimensiones de este tabernáculo, todo lo que son los materiales también estaban estipulados. Así que acá vemos algo bien interesante, cómo Dios permite que este lugar sea Él donde puede mostrar su gloria a su pueblo.
Ahora vamos por parte porque tenemos que explicar entonces qué son las cosas que encontramos. Ahí está la puerta del tabernáculo, acá llegaban entonces todos los adoradores y cuando se presentaban... Hermanos, creo que el tiempo nos hemos pasado y ustedes pueden entrar para ver Y toda Hebreos 10:22 dice, esto, acerca hermanos. Estoy también tratando de... unas campanas para que Ah, el pueblo afuera supieran que... ahí está, hermano. Bueno, hermanos, el tiempo ha pasado y ustedes pueden entrar ahí, el pastor Farías, ¿no? Póngale nada más comentarios de la escuela sabática, pastor Farías, Israel. Y van a tener esa libertad de verlo todo esto, hermanos, que dura algo de, bueno, creo que es 50 minutos, algo así. Hermanos, pueden entrarlo ahí, pero nos vamos a despedir porque muchos hermanos tienen ya deberían estar en el trabajo de repente. Hermano, vamos a despedirnos con una oración, hermanos, ¿ya? Muy bien. Oremos No, pues, hermanos. Sí, hermana Rosa, hermanito, quiere, sí, sí, voy hermana, a diga. orar, Ore, voy a hermanita, orar. por favor, hermanita, gracias. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana para adorarte y alabarte porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador y Redentor. Elevamos nuestra voz en gratitud por ser nuestro Padre Celestial que nos ama, nos sostienes y nos guías cada día. Bendito sea tu santo nombre por la eternidad. Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Hoy venimos como tus hijos agradecidos por tu infinito amor. Gracias por el pan de cada día, tanto material como espiritual. Gracias por el descanso que nos das, por la salud que nos sostienes, por el techo que nos cobija, por el trabajo que nos sustenta y por nuestros hijos y familiares. Gracias por disciplinarnos con amor, por corregirnos como un padre que desea nuestro bien. Te agradecemos porque nos enseñas a construir nuestras vidas sobre tu palabra, así como el pueblo de Israel construyó el tabernáculo en obediencia a tu mandato. Gracias porque cuidas de tus misioneros que predican tu palabra y porque nos bendices con tu presencia. Todo esto, Padre mío, te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, gracias, Amén. hermana Rosa. Muy bien, queridos hermanos, hasta mañana, Dios mediante, hermanos, hasta mañana. Hasta mañana, hermano, justo. Hasta mañana, hermano, con todos. Hasta Hermano, Hasta mañana. mañana, hermanitos. Ahí en Mañana, en el chat dejé el hermana link del video que Mónica. mi compartió el hermosa hermano lección. justo, por si alguien lo Amén, quiere. amén, amén. Mañana. Mañana, hermanitas, Hasta mañana. hermana Mónica, Hasta mañana. bendiciones. Hasta Hasta mañana. mañana, mis hermanos. Bendiciones para Hasta todos. mañana. Ahí está, Hasta hermanos. mañana. Hasta mañana. Muy bien, bien, hermanitos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Voy a cerrar la sala, hermanos. Hermano, justo, Hasta mañana. bendiciones a Hasta todos. mañana. Hasta Bueno, mañana, hermano Marcelino. ya. Mañana, mi querido hermano Manuel, que Dios le bendiga. Bien, hermanitos. Entonces cierro la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga.